Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien, mucho tiempo sin vernos, ¿cierto? El día de hoy nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes trabajaron mientras estábamos solamente enviando guías, ¿ya? Es decir, sin clases online. Nosotros lo que trabajamos principalmente fue en una primera instancia con el libro, ¿cierto? La página 46, donde estuvimos hablando sobre la realidad. El título era "Todo lo que percibimos es real", y estuvimos trabajando en torno al mundo que nos rodea, qué pasa con la realidad del mundo que nos rodea. Ustedes leyeron textos de Descartes, ¿ya? Sobre si se podía confiar en los sentidos, qué pasaría si estuvieran soñando. Después estuvieron trabajando en torno a la realidad, ¿ya? Si es que hay una realidad más allá de los sentidos, sobre Platón, los tipos de mundo, que hay afuera de la caverna, la teoría de las ideas, entre otras cosas, ¿ya? Y terminaron la primera actividad trabajando en son más reales las ideas universales que las entidades individuales, si existe una silla, un perro o un humano, hay diferentes formas de ser. Bueno, la mayoría de los textos que ustedes leyeron apuntaban a lo que ocurría en nuestro alrededor y si realmente existe esta realidad que nos rodea, ¿ya? Y lo último que ustedes tuvieron que hacer, que fue donde varios tuvieron problemas o se les olvidó hacer, era que tenían que escoger 3 objetos de su entorno y determinar, dependiendo de Aristóteles, su materia, su forma, esencia y accidentes, ¿ya? Después decía debatir si son reales o no estos elementos, una manzana, un gusano, la dulzura, el hambre, argumentando basándose en Platón y Aristóteles, ¿ya? Primero, la parte que ustedes más tuvieron problemas, esto como modo de retroalimentación, fue la parte de seleccionar 3 objetos, ¿ya? Esta parte decía que nosotros debemos seleccionar 3 objetos y a partir de esos 3 objetos determinar su materia, su forma, su esencia y accidentes, ¿cierto? Entonces, nosotros, si tenemos este plumón, ¿ya? Primero, ¿cuál va a ser, según Aristóteles, su materia? ¿De qué está compuesto? Supongamos que esto es, de hecho, lo es, plástico, ¿ya? Si nosotros decimos, seguimos con el mismo plumón y seguimos con Aristóteles y decimos cuál es su forma, podemos decir, súper fácil, la forma es de plumón, o podemos decir que tiene una forma alargada, ovalada o circular, ¿cierto? Y nosotros vamos describiendo la forma de este pequeño objeto. ¿Cuál es la esencia del plumón? Si nosotros hablamos de esencia, nos referimos a las cosas que, por ejemplo, lo que hace que una cosa sea una cosa y no sea otra. Por ejemplo, mi esencia es ser humano, ¿ya? Mi esencia es ser humano y mi esencia no es ser objeto. Mi esencia no es ser árbol. Entonces, la esencia es lo que me define como ser o como objeto en este caso. ¿Cuál es la esencia de este objeto? La esencia de este objeto es ser plumón, ¿ya? La esencia de este objeto es escribir. Su utilidad es esa y no es otra. Esto no sirve para sentarse. Esto no sirve para comérselo. Esto no sirve para hacerse un moño. ¿Por qué? Porque la esencia del plumón es el plumón y su utilidad es escribir, ¿ya? En el caso del último punto que hablaba de los accidentes, cuando nosotros hablamos de los accidentes nos referimos a las características que tiene este objeto. Si nosotros principalmente dijimos que era un plástico, podemos decir que este plástico tiene una tapa, es negro, si yo rayo va a dejar una línea negra, tiene letras, ¿ya? Y así podemos ir describiendo los accidentes de este objeto. Entonces, todo esto a partir de lo que planteó Aristóteles. ¿Por qué me detengo en esta parte? Porque fue la parte que menos desarrollaron o que más se confundieron o más me preguntaron, ¿ya? Después de eso, ustedes trabajaron en torno a la paradoja, ¿cierto? Y en general ahí no hubo grandes confusiones, la mayoría trabajó muy bien y se analizaba la realidad, ¿cierto? De la liebre y de la tortuga, ¿cierto? Y era la paradoja de Aquiles. Después de eso, nosotros, que fue la última actividad que yo les envié,
del libro en torno a la página 62, que dice: ¿qué es la existencia humana? ¿Ya? Como bien dice el texto, en la primera parte de la unidad ya se conocieron las primeras aproximaciones hacia la realidad y hacia el ser, ¿cierto? Pero es diferente ser o existir como ser humano que ser y existir como cualquier otra forma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será diferente existir y ser como ser humano a existir y ser como un objeto a lo mejor? Y aquí sale el primer ejemplo. Según el filósofo Max Scheler, en ninguna época han sido las opiniones sobre la esencia y el origen del hombre más inciertas, imprecisas y múltiples que en nuestros tiempos. Pues al cabo de unos 10.000 años de historia, en nuestra época, la primera en que el hombre se ha hecho plena, íntegramente problemática, ya no sabe lo que es. Es decir, el ser humano cada vez está más confundido en torno a su esencia, en torno a sus características, ¿ya? Pero sabe que no lo sabe. O sea, el ser humano está confundido, pero a la vez sabe que está confundido, sabe que tiene cierta incertidumbre en torno a lo que él mismo es, ¿ya? Y para obtener de nuevo opiniones aceptables acerca del hombre, no hay más que un medio: hacer una tabula rasa de todas las tradiciones referentes al problema y dirigir la mirada hacia el llamado ser humano, olvidando metódicamente que pertenecemos a la humanidad y acometiendo el problema con la máxima objetividad y admiración. Recordemos que esto lo dice Max Scheler, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? Que para nosotros poder investigar en torno a lo que ocurre con la naturaleza del ser humano y su esencia, debemos alejarnos de esta esencia. Debemos olvidar que nosotros somos seres humanos. Si nos vamos a cuestionar esto, entonces debemos tratarlo de manera objetiva, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo descubro que dentro de mi naturaleza hay algo que no me agrada? Obviamente voy a tratar de dejarlo de lado dentro de la definición. Por lo mismo es necesario que yo lo vea de una manera objetiva, que no me afecte, ¿ya? Después dice: hacer tabula rasa significa volver a pensar desde el comienzo, lo que les estoy diciendo, como si no fuéramos nosotros mismos el objeto de nuestro interés. Si no, no. Y como si estuviéramos planteándonos la pregunta por nuestra existencia por primera vez. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué tenemos ser? ¿Ya? Y aquí se proponen algunos textos que la idea es que ustedes leyeran para poder ir respondiendo en torno a la existencia humana. Recordemos que principalmente la corriente filosófica que trata el tema de la existencia y el ser, del ser humano, es el existencialismo, ¿ya? Que muchas veces también fue tratada como una corriente pesimista, porque muchas veces esta corriente decía: ¿para qué existir si nos vamos a morir? ¿Por qué tenemos que hacer ciertas cosas si al fin y al cabo después no tienen ningún resultado al respecto, ¿ya? Pero como digo, no todos lo toman de manera pesimista, sino que también el existencialismo, como les acabo de decir, se basa en el cuestionamiento de la existencia, ¿ya? Entonces acá salen planteados algunos textos. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que dentro de lo que nosotros hemos ido trabajando durante el semestre, todo se ve a través de textos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que usted vaya aprendiendo solo, no que yo les diga: ¿saben qué? Platón dice esto, Aristóteles dice esto. No, sino que usted lee el texto y nosotros, por ejemplo, trabajamos un concepto y vamos deduciendo a partir de lo que decía el texto lo que dice el autor, ¿ya? Entonces, en torno a la existencia humana, nosotros vamos a encontrar diferentes textos. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? De García Márquez. ¿Cuál es el ser humano que buscamos? De Unamuno. Individuos o personas, ¿ya? Y van saliendo diversos recursos que la idea es que usted ya haya respondido. ¿Cuál es nuestra esencia? Que era lo que hablábamos anteriormente. El cuerpo y el alma como forma del cuerpo de Aristóteles. El animal racional de Descartes. La inteligencia sentiente de Zubiri, el animal libre de Rousseau, el animal social de Berlei, el animal político de Aristóteles, el animal que se constituye a sí mismo de Berger, el animal fantástico de Ortega y Gasset, un ser autónomo de Kant. Podemos ver más allá de nuestra sombra de Hannah Arendt, ¿ya? Y hasta ahí creo que era donde tenían que trabajar ustedes. Si usted se da cuenta, son diferentes miradas de la existencia humana,
¿ya? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que usted haya respondido estas actividades del libro para posteriormente nosotros poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la existencia tiene una relación íntima con la libertad, ¿ya? Al momento que nosotros somos como seres, ya sea desde el punto de vista religioso, creados o nacemos simplemente por el tema biológico, nosotros ya tenemos la opción de decidir qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Por lo tanto, el ser va asociado muchas veces a la libertad y eso asociado a la responsabilidad. Pero lo que nosotros vamos a ver a continuación de la existencia, lo que nos rodea, etcétera, es el tema de la libertad. Si realmente al momento de existir somos libres o no, o pasa algo más, o no podemos seguir, ¿ya? Entonces, o estamos predestinados a seguir un destino, como lo dice la palabra, y no podemos elegir lo que va a pasar en nuestro futuro, ¿ya? Ojo, que eso solamente ocurre en un ser, en algo que está vivo. Porque si yo vuelvo al plumón, el plumón va a tener el destino que yo le dé, porque yo soy el ser que piensa. Yo existo en la manera en que estoy vivo, ¿ya? Si bien el plumón es y existe, no tiene la capacidad de ser libre. No tiene la capacidad del día de mañana despertar en la mañana y decirme, ¿sabes qué, humana? Hoy no quiero escribir porque estoy cansado. Déjame dormir. No, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver a continuación es el paso de la existencia a la libertad, ¿ya? Recuerde que todo esto a partir de textos que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre y lo que nos queda, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado claro lo que vimos. Más o menos hice un pequeño, así gran resumen y retroalimentación de lo visto, donde vimos las páginas del libro y qué es lo que nos rodea, qué es lo que está a nuestro alrededor, qué es lo real, para después pasar a la existencia, que es lo que ustedes debieran haber trabajado en la última instancia, ¿ya?